Hola. Bueno, gracias por haber venido, sobre todo en este fin de semana largo, donde la mayor parte de la gente que tiene vida de familia se va de vacaciones. Quiero agradecerles también porque este es la primera exposición de esta nueva administración. Primera hasta un cierto punto, porque fue ideada, comenzó a organizarse bajo Horacio González y Ezequiel Grimson. Entonces, lo que van a ver es una exposición curada por la doctora Carolina Carman, que ha hecho, a mi entender, un trabajo espléndido, tratando de darnos una suerte de recorrido documental del proceso de la independencia. Estamos celebrando 200 años de la independencia argentina y por lo tanto de la creación de este invento que llamamos nación. Hemos querido, hace 200 años, imaginar que podíamos vivir juntos de una manera mejor, no como colonia, sino como una nación, un país independiente. Los próceres que organizaron la independencia imaginaron un país justo, honesto, en el cual la gente pudiese vivir con un mínimo de felicidad y comodidad. En estos 200 años no lo hemos logrado aún. Espero que no tengamos que esperar otros 200 años para lograr realizar ese sueño. Entonces, feliz cumpleaños a la patria y los dejo con Carolina Carman, quien va a explicarles la exposición que ahora presentamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la presencia, compañeros, gente que se ha acercado a acompañarnos en la inauguración de esta muestra. Esta muestra, como después pueden ustedes recorrer, tiene dos grandes intenciones. Por un lado, una intención celebratoria que tiene que ver con los 200 años de aquel congreso que declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica en 1816. Y por otra parte, tiene una intención reflexiva, porque lo interesante de acercarse al pasado es justamente poder pensarlo críticamente. Por eso lo hemos organizado de esta forma, creyendo que hay dos grandes caminos para llegar a ese pasado que nos convoca hoy. Por un lado, la memoria, que tiene que ver con la emotividad, con las representaciones, las ideas con que nosotros como argentinos pensamos esa revolución, pensamos el Congreso de Tucumán. Y en este sentido pienso en la interpretación de un filósofo francés que se llama Pierre Nora, que habló de los lugares de la memoria, aquellos que tienen que ver con los relatos escolares, con las tradiciones, con aquello que hemos visto, leído y nos ha formado, en este caso, como argentinos. Y si uno piensa en el Congreso de Tucumán y en el 9 de julio, lo primero que seguramente se va a representar es la casita de Tucumán, la Casa Histórica de la Independencia, los retratos de los diputados, vinculado con una emotividad que tiene que ver con esto de la independencia argentina. Pero ahí también entonces es cuando se necesita la actividad crítica, la reflexión, y lo interesante de este tipo de espacios, de poder plasmar una exhibición como esta, es justamente esto, pensar el pasado y divulgarlo. Justamente porque, si bien la producción académica es muy importante, si esa producción no sale de los ámbitos académicos donde es desarrollada por cientistas sociales, por historiadores, le falta una tarea, que es la tarea de llegar a la sociedad, de poder ser puesta en discusión, de poder alimentar el debate.
Por eso en esta exhibición hemos trabajado con las producciones académicas más importantes, la renovación historiográfica de los últimos años, pero a la vez tratando de armar un relato que sea interesante y que despierte la curiosidad del visitante y le permita reflexionar sobre esa que es nuestra historia. Entonces, una de las primeras preguntas que se hace, y en este sentido me voy a referir brevemente a qué es lo que estamos contando y luego al cómo lo estamos contando, es cómo es ese mapa de las Provincias Unidas en Sudamérica, cómo es geográficamente, políticamente, por qué si vivimos hoy en la República Argentina, la independencia es de una entidad que se llama Provincias Unidas en Sudamérica. Esto nos está haciendo pensar que esa no es la República Argentina tal como hoy la pensamos, sino que esa república, donde hoy vivimos como ciudadanos, que nos integra como tales, ha sido desarrollada a lo largo de un proceso histórico con sus complejidades, sus idas y vueltas, y eso es lo que tratamos de explorar. Entonces, ¿cómo es ese mapa? Es un mapa donde hay provincias altoperuanas que envían diputados al Congreso, que hoy forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Por otro lado, hay provincias que no están, las provincias del litoral argentino, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, los pueblos de las Misiones, forman parte en ese momento de otro proyecto, que es el proyecto artiguista en la Liga de los Pueblos Libres, junto a la Banda Oriental, que hoy es la República del Uruguay. Entonces ya ahí tenemos un mapa diferente. Y para entender ese mapa tenemos que retrotraernos al año 1815. 1815 es un punto de inflexión de la Revolución y por eso es el punto de partida de nuestra exhibición. Ese año, a nivel interno, se produce una sublevación que se conoce como sublevación de Fontezuelas, donde el Ejército del Norte se niega a cumplir la orden de Carlos María de Alvear, que es el director supremo, de reprimir un foco artiguista en el litoral. Esto va a llevar a la renuncia de Alvear, además en una situación de mucho hastío de la población por el peso de la militarización, de la guerra. La guerra es un factor esencial en toda la década de la Revolución y eso lo hemos querido mostrar en esta exhibición. Creemos que está presente la guerra. Y por otro lado, es un año que a nivel internacional es complejo. ¿Por qué? Porque ha caído Napoleón en el año 14 y Fernando VII, rey de España, ha restaurado el absolutismo. Volvió al trono y restauró el absolutismo. Y una de sus mayores preocupaciones va a ser recuperar las colonias insurgentes que habían iniciado sus procesos revolucionarios. Entonces, la amenaza de la recuperación de España, de sus colonias, hace que las élites patriotas, la sociedad criolla, sienta con mayor ímpetu la necesidad de avanzar hacia la declaración de la independencia, que ya se había intentado en la Asamblea del año 13, pero que había fracasado en ese sentido. Entonces, por eso la convocatoria a un congreso. Por otro lado, y en esto quiero rescatar esto que digo de la relación guerra-institucionalidad. Mientras los diputados van hacia el Congreso a reunirse en Tucumán, la guerra civil estalla, las provincias se enfrentan entre sí, surgen focos de tensiones en todas partes, y esto tiene que ver con un Estado que está en formación, con una guerra que ha producido una inmensa fragmentación del poder, como muy bien lo ha estudiado Tulio Alperindongui, uno de nuestros más grandes historiadores. Y ese es el contexto en que se reúne el Congreso. No es un contexto sencillo, por el contrario es bien complejo. Y al otro lado está José de San Martín, una figura clave en este Congreso, porque desde Cuyo, mientras organiza el Ejército de los Andes e insiste en que la forma de liberar América es por Chile, por el Pacífico y no por el norte, trata de que de una vez por todas se reúne en Congreso y que ese Congreso declare la independencia. ¿Por qué? Porque requiere de un Estado soberano y de una bandera para terminar la guerra de independencia. Por eso, en la muestra tenemos muy presente a San Martín, al cruce de los Andes, y en esto quiero aprovechar para agradecer muchísimo al Museo Histórico Nacional, que nos ha prestado parte de su patrimonio, entre otras cosas, una obra de Théodore Géricault, un artista francés, que se llama Batalla de Chacabuco, que la hemos traído para expresar ese vínculo entre Congreso y guerra, y también nos han prestado objetos pertenecientes a Fray Justo Santa María de Oro, que expresan la presencia del clero. Muchos de los diputados al Congreso son sacerdotes que no actúan corporativamente, pero que son sacerdotes que pertenecen al clero patriota, que desde las iglesias han llevado el mensaje de la revolución,
muchos de ellos además doctores en teología, y son los diputados al Congreso electos mediante elecciones indirectas por una ciudadanía que se está empezando a construir a la vez que ocurren todas estas otras cosas. Entonces, eso es un poco el marco del Congreso. Y esa declaración de independencia de esta entidad, que digo, no es en ese momento estrictamente la República Argentina, lo va a hacer con el devenir de las décadas, hace que el acta de independencia circule en 3 lenguas. ¿Por qué esto? Porque es una entidad social en donde se hablan muchas lenguas, hay distintas etnias que conviven. Por eso, además de en español, el acta se publica en quichua y en aymara, como se había hecho anteriormente con otros documentos de la Revolución. Eso lo hemos querido también expresar mediante la grabación del acta en lenguas indígenas, a la que ustedes también van a poder disfrutar. Y tiene que ver con que hay mucha población indígena en el norte, en el centro de este vasto espacio, que hablan estas lenguas, que tienen que ser ganados para la causa de la revolución. Y además porque, como dije al comienzo, hay diputados de las provincias altoperuanas, de la actual Bolivia, que están formando parte de ese congreso. Esta misma impronta indígena está presente en el proyecto de Manuel Belgrano, que presenta en sesión secreta de establecer una monarquía con un príncipe inca, proyecto que genera polémica, es rechazado, pero que nos habla también de cómo se está pensando esa América por los revolucionarios. Esto en cuanto al núcleo histórico. Luego también tenemos otro núcleo que es la historiografía, y esto tiene que ver con lo que decía anteriormente de la memoria y de las miradas sobre el pasado, cómo el pasado es pensado en distintos momentos históricos. En este caso tomamos 1916 y 1966, 2 momentos diferentes, y tratamos de explorar, un grupo de investigadores que hemos hecho este trabajo, qué se dice del 9 de julio, cómo se piensa desde las diferentes corrientes ideológicas, historiográficas. Y quiero comentar en este sentido que una historiadora del equipo, Florencia Ubertalli, encontró un audio de Onganía al celebrarse los 150 años de la independencia. Y nosotras, que nos gusta mucho la historiografía, dijimos, qué bueno, vamos a trabajar este material, y resulta que esto despertó mucha polémica, porque nos decían, ¿pero cómo? ¿Van a celebrar Onganía? No, por supuesto que no. Lo que queremos es mostrar cómo el pasado es utilizado, en este caso por una dictadura, para establecer vínculos, porque siempre el establecer vínculos con el pasado legitima, ¿no? Sobre todo cuando son acontecimientos, gestas patrióticas. Así que bueno, esto con respecto a la exhibición. La exhibición, además de lo que ustedes pueden ver aquí en sala, tiene juegos, juegos musicales, y en esto quiero destacar la labor de nuestra musicóloga Silvia Glosser, que armó unos juegos hermosos y le dio melodía a la exhibición. Juegos con imágenes, luego también juegos manuales para los niños, rompecabezas. En fin, hay una serie de elementos para pensar el pasado desde la crítica y también desde el entretenimiento, para llegar desde lugares distintos. Y bueno, y por último quisiera agradecer y decir que yo simplemente soy la coordinadora de un equipo de trabajo maravilloso, de trabajadores de la biblioteca, compañeros que han puesto toda su energía para que esta muestra fuera posible. Trabajamos muchos meses. Y bueno, hemos pasado algunas situaciones difíciles, pero la verdad es que se trabajó con cariño por este espacio, por esta institución, con mucho interés. Y bueno, no puedo nombrar a todos, pero quiero destacar la labor de los historiadores, de la Biblioteca Nacional, del área de musicología, de los diseñadores que le aportaron creatividad, las áreas de producción, de montaje, que hasta hoy, hace un ratito, estuvieron armando el espacio para que quedara lindo. Las personas que han trabajado en la producción de juegos, nuestros programadores, que también trabajaron a destajo para que quede todo lindo y para que ustedes hoy lo puedan disfrutar. Así que bueno, y por supuesto mi agradecimiento a Alberto Mangel, a Elsa Barber y a Ezequiel Martínez, porque confiaron en este proyecto que, como bien decía Alberto, surgió en la gestión anterior, de Horacio González y de Ezequiel Grimson, y sin embargo, bueno, lo aceptaron tal como había sido pensado, nos dieron su confianza para seguir adelante con todas estas ideas, y por eso es que hoy se plasmó en este espacio, bueno, para que lo disfruten y para pensar desde otro espacio, desde una nueva arista, esto que celebramos, el Bicentenario de la República Argentina, y también para estar siempre atentos
a que la soberanía se construye, se defiende cada día y el vivir en una república libre y soberana es parte de nuestra labor, así como fue de los hombres del pasado, también es nuestra como ciudadanos de nuestro tiempo. Gracias.